¿Cuántas veces han escuchado, si usted no es para mí, no es para nadie? Y ahí comienzan muchos de los crímenes contra mujeres, y ese es el caso de Olga Lucía Quiñones, de 42 años, y Melanie Sofía, su hija, de 10 años. Ellas fallecieron en un incendio que supuestamente fue accidental. Lo más curioso de todo es que el perpetrador casi se sale con las suyas si no hubiera sido por el trabajo de los bomberos de Bogotá y también el trabajo de esta patrullera, Laura Barrera. Ella es patrullera, estudiante de Derecho, que le dedicó el tiempo para llegar hasta las últimas consecuencias. Está con nosotros el día de hoy. Y también está con nosotros Jennifer Peláez, ella es psicóloga jurídica y forense, docente universitaria, perito privado, porque queremos saber un poco y por qué suceden estas cosas dentro de nosotros, de algunas personas, de algunos hombres. ¿Cuándo comienza esto? Estos hechos ocurren el pasado 30 de septiembre del año 2023 en una localidad de Ciudad Bolívar, una invasión. Es de anotar que los hechos se ponen en conocimiento a través de un ciudadano, un vecino del sector, el cual informa a las autoridades sobre un incendio al interior de una vivienda. Era difícil el acceso, naturalmente, era un barrio de invasión. Ciudad Bolívar queda bien al sur de Bogotá, es un barrio de invasión, la gente construye sus casitas allá como último recurso, pues para tener un techo y una vivienda. Difícil acceso para los bomberos. Efectivamente, la zona era de difícil acceso, por tal motivo los funcionarios de bomberos, con el fin de atender la conflagración, fue necesario que dejaran los vehículos a muchos metros del lugar de los hechos, toda vez que no podían ingresar. Sin embargo, cuando ellos llegaron ya la comunidad había apagado un poco las llamas, sin embargo la tragedia estaba intacta. ¿Quiénes estaban adentro de esa casa? Al interior del inmueble se encontraba la señora Olga Lucía Quiñones y su menor hija de 10 años, Melanie Sofía. Cuando ustedes llegan ahí, ¿qué encuentran? Bueno, cuando llegamos al lugar de los hechos quedamos minimizados porque era una señora la cual se encontraba con muchas quemaduras en sus diferentes partes del cuerpo. La señora Olga se encontraba sentada en el sendero de la calle, sus dedos estaban carbonizados, la piel de sus dedos les colgaba, asimismo los deditos de los pies estaban carbonizados. ¿Y la niña? Melanie Sofía se encontraba en una sabana, ya la estaban atendiendo los funcionarios de unos paramédicos, le estaban atendiendo y ella gritaba desesperadamente que por favor no la tocaran, que le dolía mucho. ¿Qué decía en esos momentos la señora Olga? La señora Olga gritaba, es el HP de Sandy, es el HP de Sandy, mientras que Melanie solo daba unos gritos desgarradores. ¿Y de ahí qué? Ustedes comienzan a mirar, porque supuestamente era como un incendio accidental. Sí, inicialmente se manejó la hipótesis de que era un incendio común, si bien es cierto, el inmueble, la casa quedaba en una invasión, como mencioné al principio. Las conexiones de energía son irregulares, es decir, que no se toma la energía desde una fuente normal, sino que alguien conecta un cable y otra persona se conecta allí mismo y todos se extienden la red. Y también pensamos que como algunas mamás colombianas tienden a dejar una velita que a su santo y bueno. Algo que me llamó la atención fue que cuando llegamos al lugar había una cadena la cual tenía un candado en la parte de afuera de la casa y había una carretilla atravesada. Me pareció muy extraño, sin embargo, continuamos con el proceso. ¿Por qué te pareció extraño? Me pareció extraño porque si
Generalmente uno trata de colocar algún tipo de seguridad en la puerta, lo coloca en la parte de adentro, ¿sí? Cosa de que al día siguiente se le facilite abrirla y salir a hacer sus actividades. ¿Qué más vieron adentro de la casa incendiada? Las tomas de corriente estaban totalmente derretidas, las camas estaban consumidas por las llamas, la nevera, el comedor estaba completamente incinerado. Y ella hablaba, fue el HP de Sandy. ¿Y quién era Sandy y qué estaba haciendo en ese momento y cómo se mostraba él? Sandy Madera Arroyo era el compañero sentimental de la señora Olga. Ellos tenían aproximadamente 3 años de relación. Era un hogar que al principio se ayudaban mucho. Sandy recogía a la niña Melanie del colegio, le ayudaba a hacer sus tareas, le compraba las onces. Era un padrastro ideal. Ella le decía Papi Sandy, si no estoy mal. Efectivamente le decía: Papi Sandy me va a recoger, Papi Sandy me llevó al colegio, Papi Sandy me ayuda a hacer las tareas. Y Papi Sandy, ¿qué hacía mientras el fuego se consumía esta vivienda? Cuando inicia la conflagración, Sandy se encontraba al interior de la vivienda. Entonces, con el fin de buscar ayuda, él salta una de las paredes del inmueble y en conjunto con los demás vecinos proceden a romper las paredes para así ayudar a estas 2 personas. ¿Y cómo era la actitud de él? ¿Qué decía? Sandy estaba muy devastado por lo que estaba sucediendo. Él estaba angustiado, decía que por favor le ayudaran a salvar a su gorda. Él estaba muy preocupado. Decía, ayúdeme a salvar a mi gorda. Efectivamente, que hiciéramos todo lo que estuviera en nuestras manos, pero que por favor no las dejáramos morir. ¿Y de ahí qué sucedió? ¿Por qué tú comenzaste a obsesionarte con este caso? Algo que me conmovió mucho y es el género. Asimismo, yo provengo de un hogar donde mi mamá es cabeza de hogar, de familia. Entonces me tocó mucho el tema de una señora que muy trabajadora, la niña, 10 años, inocente, apenas estaba empezando a vivir. ¿Qué pasó ahí? Si estamos frente a un incendio o hay alguna mano criminal aquí. Y esa mano criminal comenzó a mostrarse ¿cuándo? Esa mano criminal nos tenía confundidos porque no, él, como le manifesté, Sandy estaba muy preocupado, él nunca se ausentó, él siempre estuvo ubicable, preocupado. Entonces, todo comenzó cuando recibimos un informe por parte de los funcionarios de bomberos, el cual determina que el incendio fue provocado por un agente químico similar a la gasolina. ¿Y ahí qué pasa? Ya no estábamos al frente de un incendio común, sino que estábamos al frente de un homicidio y un feminicidio agravado. ¿Y qué comienzan a hacer ustedes? Porque sí, fue gasolina, pero el culpable todavía no está ahí, aunque ella estaba diciendo fue el HP de Sandy. ¿Ustedes qué comienzan a darse cuenta ahí? Bueno, con lo que decía la señora Olga, que era el HP de Sandy, al principio nosotros no teníamos algo que lo vinculara él directamente con los hechos. Una vez ya tenemos esta información por parte del cuerpo de bomberos, procedemos a realizar diligencias de entrevista con las personas más allegadas a la señora Olga. Nos damos cuenta que hay unos episodios anteriores a los aquí narrados. Fue donde el señor en una oportunidad prendió la pipeta del gas y tenía en su otra mano un briquet y le manifestó que si Olga no era para él, no iba a ser para nadie más y que de ahí no iba a salir nadie vivo, que iban a salir muertos. Entonces ya con esta serie de testimonios que logramos recolectar,
nos enfocamos en las cámaras de seguridad. Ya pasamos a las cámaras de seguridad. Olga tenía 2 hijas mayores. ¿Qué decían ellos de esa relación? Que supuestamente era una relación bonita. Sí, ellas manifestaban que era una relación donde Sandy le había dado como vida a su mamá, que ellas estaban en un momento felices porque su mamá había encontrado un compañero, la apoyaba, pero de un momento a otro todo cambió porque el señor Sandy dejó de laborar, la que respondía por el hogar era la señora Olga, y empezaron a haber discusiones en la casa porque manifiestan que se perdía el dinero de la señora Olga, se le perdía la vajilla, se le perdía una olla y así sucesivamente. Esta persona, su compañero sentimental, consumía droga, de acuerdo a lo que ustedes comenzaron a identificar. Según la información recolectada mediante labores de vecindarios, manifiestan que el señor Sandy consumía Bazuco, que es una droga tremenda. Y ahí que sí, usted comienza a darse cuenta de que esta persona que decía salven a mi gorda, ¿estaba como actuando o todavía usted estaba dudando? Sí, efectivamente, ya con esa serie de testimonios que teníamos, empezaron a surgir muchas preguntas como ¿quién pudo haber sido esta persona tan falta de amor en su corazón para hacerle daño a una niña inocente que apenas está empezando a vivir, que no le ha hecho daño absolutamente a nadie, para que vengan y acaben con la vida de ella, y no solo a ella, a su mamá? ¿Dónde comenzó el incendio en la casa? Inicialmente, según la inspección al lugar de los hechos, la conflagración inició en la primera habitación, que era donde dormía la señora Olga y su hija. ¿Y él dónde dormía? El señor Sandy se encontraba durmiendo en la segunda habitación para el día de los hechos. ¿Qué había sucedido que también los alertó a ustedes con el hecho de que Olga ya estaba aburrida de esa relación y ella qué le había dicho a Sandy? Ok, como le manifesté, la señora Olga estaba un poco cansada porque además de responder por su hija, también estaba respondiendo por el señor Sandy, porque él ya no trabajaba, él era constructor, obrero, y dejó de laborar. Entonces la señora Olga le dice el 29 de septiembre no más, te pido por favor que te vayas de mi casa. Entonces el señor Sandy le dice que por favor le dé un día más porque no tenía dónde irse. Y ese mismo día sucede algo que llama la atención de acuerdo a una investigación que llevan ustedes. Y cuéntame ahí sí esa tarea de investigación de decir ¿y dónde consiguió esta gasolina? Ok, si bien es cierto, era obvio que alguien había comprado gasolina y la había llevado hasta el inmueble, hasta la casa donde se encontraba la señora Olga, había premeditado todos los hechos. Con mi compañero procedimos a realizar un barrido de las estaciones de servicio que quedaban cerca a esa invasión, y la estación de servicio estaba muy lejos y generalmente es muy poco frecuente que vendan gasolina para llevar, como secularmente decimos. Entonces en el sector ubicamos unas ferreterías, entonces preguntábamos que si alguien había llevado combustible en algunas botellas. Algunos nos decían que no, que la mayoría de las personas compraban gasolina y tanqueaban su vehículo allí mismo. Las motos. Exactamente. Encontré otra ferretería, le hice la misma pregunta a la propietaria y me dijo, sí, un señor moreno compró 3 botellas de gasolina de 3 litros cada una y se las llevó en su maleta. Yo le pedí la autorización para verificar los registros videográficos y
y tenía las mismas características del compañero sentimental de la señora Olga. De Sandy. De Sandy Madera. ¿Cómo se veía? ¿Qué compró y dónde lo colocó esa gasolina? Sandy llevaba un bolso, un morral negro, paga aproximadamente 13.000 pesos y guarda las 3 botellas en su bolso y se va. Pero se veía que era él. Efectivamente, las mismas características físicas, la vestimenta era reconocida por las hijas de la señora Olga, ya lo habían visto con esa ropa. Él compra la gasolina entonces el 29, el mismo día que Olga le dice que se vaya. Efectivamente, él compra la gasolina el día 29 y para el día 30 de septiembre, en horas de la madrugada, ejecuta los hechos. ¿Y ahí qué hacen ustedes? Bueno, ya en un momento no supimos de Sandy, ya yo creo que ya se había visto descubierto y la comunidad lo estaba buscando, la comunidad estaba indignada y querían tomar justicia por sus propias manos. ¿Y? La comunidad lo logra ubicar y lo iban a linchar, entonces las unidades del cuadrante del sector se percataron de la situación y con el fin de salvaguardar la vida y la integridad de esta persona, la proceden a trasladar hasta las instalaciones de la estación de policía de Ciudad Bolívar, donde se realiza la respectiva judicialización de este sujeto. ¿Y de ahí qué dice él? Él dijo que no era capaz de quitarle la mela ni que estábamos pensando, que estábamos equivocados, que él era inocente. Ya luego tomaba otra actitud, como que se quedaba mirando hacia el piso, pensativo, callado, no decía nada, tal vez pensando en lo que había hecho. ¿Y en qué momento él confiesa? Él confiesa durante las audiencias de imputación de cargos y demás, confiesa los hechos, incluso pide perdón a los familiares por haber ejecutado los hechos. De igual manera quisiera pedirle perdón por todas las cosas que de pronto pasaron entre nosotros, porque Olga también era una buena mujer, y como era Sofía también una buena hijastra también. Y cuando él confiesa, ¿qué pasa por tu mente? Me pareció muy duro porque ellas no se merecían esto, ninguna persona merece esto, que alguien acabe con la vida de otra persona, no tienen la autoridad para hacerlo. El único que puede hacer esto es Dios. Y esta persona se tomó la atribución de ponerle fin a una vida inocente. 2 vidas inocentes. Que lo que hacían era trabajar, luchar por sus sueños. Melanie en su cuarto tenía unas hojitas y dibujaba a la señora Olga y a Sandy, decía mamá, papá, para que este hombre hiciera eso. El padrastro al que ella le decía papi Sandy, que la recogía del colegio y le hacía desayuno, terminó siendo su verdugo. Efectivamente. Doctora Jennifer, ¿y usted escucha esto? ¿Y qué viene a su mente? Mucha impulsividad, en realidad. Pensar en un acto, ¿sí?, que no tuvo una premeditación más allá de lo que en ese momento le movió, le motivó a realizar el acto, que fue pues acabar con la vida de estas 2 personas. ¿El hecho de consumir drogas tuvo influencia referente a la decisión de decir la... Posiblemente sí. Digamos que en ese sentido habría que determinar la problemática asociada con ese consumo. ¿Qué quiere decir? En personas que llevan mucho tiempo en un consumo, sobre todo, por ejemplo, pues en este caso de este tipo de sustancias suele generar problemáticas conductuales, como por ejemplo mucha impulsividad. Entonces las personas pierden el control sobre su comportamiento, se desinhiben y pues eso tiene que ver con mecanismos cerebrales muy específicos que llevan a esa desinhibición, pero que con ese consumo permanente
persistente, pues ya la persona se habitúa y quiere decir que ya hay una desinhibición en muchos momentos y en muchos aspectos de su vida. Y en ese caso, ¿actúa compulsivamente Sí, en efecto. sin realmente pensar? Sin realmente, pues digamos que no, definitivamente no pensarlo, no, pero sí el componente de impulsividad lleva a que una persona tenga dificultad en la forma como piensa. Porque me llama la atención algo, y es que el agua de la casa, cuando me contabas tú antes de la entrevista que la señora Olga trató de irse para el baño a abrir el registro para que saliera agua, no había agua. Efectivamente, todo estaba premeditado desde el momento en que él tomó la decisión de ir a comprar las botellas con gasolina, cerrar el suministro del agua, cerrar la puerta de tal manera de que la señora Olga no tuviera escapatoria, porque tuvieron que partir las paredes para poder sacarlas, para poder ayudarlas. Y ahí, cuando estaban los vecinos rompiendo esa pared para sacarlas a ellas, él estaba ayudando y gritando que las salvaran. O sea, él fue parte de esa pantomima de ayudarles para que pudieran salir. En ese momento él no tenía otra escapatoria que hacerse la víctima, por tal motivo también se une a la comunidad, gritaba, ¿dónde está gorda? Golpea, golpea en la pared, y la señora Olga hacía sonidos en la pared para que pues ellos pudieran romper, y fue así como inicialmente sacaron a la niña y posteriormente a la señora Olga, pero Sandy estaba devastado en ese momento. Doctora, estaba devastado. ¿Esto era una actuación de un gran actor? Pues es una forma de él protegerse, pues sabía que ya había hecho algo y pues tenía que protegerse de alguna forma, pues obviamente de todo el proceso legal que se le venía encima, claro. ¿Podemos decir que él era un celópata? Pues hasta este momento de pronto los detalles que hay en el caso, pensar en una celopatía no es muy claro, ¿sí? No es como muy contundente el poder decir que es un celópata, pero pues sí habría otras formas de poder explicarlo. ¿Qué es ser un celópata? Es esa persona que de manera muy compulsiva genera un control sobre su pareja. Entonces, conductas como, por ejemplo, cuestionarle constantemente con quién habla, a dónde va, por qué se ve con esta persona. Entonces, generar demasiados cuestionamientos o pues ese control sobre con quién se ve o qué hace, pues podría reconocerse así. También podría ser un pirómano, porque teniendo en cuenta que él ya había presentado episodios todos relacionados con el fuego, como abro la pipeta de gas, enciendo el briquet, abrimos todos, o en una oportunidad que puso a calentar agua y le iba a quemar a las hijas de la señora Olga y también a ella. ¿Estos hechos de intimidación son qué, doctora? Los hechos de intimidación son manipulación. Realmente hace parte de lo que es la violencia psicológica, que en el caso de la violencia contra la pareja o en el caso de violencia intrafamiliar, es muy común que se encuentre violencia psicológica y tiene que ver con esa manipulación emocional. Si tú me dejas, no puedo vivir sin ti. Si tú me dejas, yo me voy a morir. Mi vida tiene sentido porque eres tú quien me da sentido. Todo eso hace parte de la manipulación. Y la frase, si usted no es para mí, no es para nadie, es como una premonición. Es como una forma de control-amenaza, porque realmente ella es más una amenaza, pues, contra la vida de la otra persona. Y seguramente algunas personas que nos pueden estar viendo dicen, eso me ha sucedido a mí. ¿Cuáles son esos rasgos de o un celópata o una persona controladora así que pueda convertirse como en una alarma y decir, tienes que salir, tienes que dejar a esta persona y tomar ciertas protecciones? Yo siempre he dicho en el ánimo de pareja, encárguense de conocer a su pareja antes de usted haber llegado a la vida de ella.
porque ahí es cuando vas a conocer realmente quién es esa persona, cómo se comporta. Es impulsivo, se ve descontrolado, cómo trata a las otras personas, es despectivo, es humillativo o humillativa, te controla en exceso, ¿por qué sales? ¿Por qué te vistes de esa forma? ¿Y a qué hora tú pretendes llegar entonces? Y todos esos mecanismos de control, ¿sí? Eso son pues ya alertas que hay que prestar atención. Hay otras manifestaciones como por ejemplo el que esta persona contigo quiera demostrar que tiene un control absoluto de tu vida, ¿sí? Somos personas independientes y en el ánimo de una relación de pareja, tú eres una persona, tu pareja es otra y bajo ningún motivo tú tienes que estar dando excesivas explicaciones de qué haces o cómo lo haces. ¿Y cómo uno descubre eso cuando muchas veces se presentan como la pareja perfecta? Hay algo que se llama deseabilidad social. Todos necesitamos vincularnos. Si yo estoy en el ánimo de querer conquistar, yo me voy a mostrar como lo mejor. Yo soy el mejor partido. Lo que ocurre es que ahí es cuando uno dice, tómese el tiempo de conocer a la persona, dele tiempo. Porque con el tiempo entonces ya van a haber otro tipo de manifestaciones no tan deseables. Aún así, en un principio, por más ideal que se muestre esa persona, hay algunos indicios que empiezan a denotar que esta persona pues tiene este tipo de comportamientos. Y que no es la persona perfecta. No existe persona perfecta, pero pues hay unas personas que con estos tipos de comportamientos, pues por supuesto que pueden llegar a ser peligrosos pues para la vida de uno y la salud mental. Y muchos dicen que van a cambiar. Y cuando hay hechos complicados siempre prometen que van a cambiar. ¿Y sí pueden cambiar? Fíjate que en el ánimo o en lo que es la violencia intrafamiliar específicamente, esta es la promesa más común que hay, entendiendo lo que es el ciclo de la violencia. Porque cuando se da la explosión violenta, ¿sí? Cuando golpea, insulta, entonces después viene una fase de arrepentimiento, le pide disculpas y viene la promesa de yo voy a cambiar. Y empieza como esa fase, también la han denominado como luna de miel, en donde mira, yo voy a cambiar, yo voy a ser el mejor, y vienen los regalos, y vienen las atenciones, y viene como enaltecer como a esta persona, y luego otra vez vuelve, inicia el ciclo. Entonces otra vez vuelve a generarse un poco las emociones, entonces empieza de forma progresiva. Y se repite y se repite. Y ahí cuando uno sale corriendo. Cuando empiezas a darte cuenta que te estás sintiendo mal, que te estás dando cuenta que eso te está haciendo daño, que te estás sintiendo anímicamente mal, me siento muy triste, me siento en desespero, siento y sé que tal vez eso que esa persona está haciendo está contra mí, me está afectando. No es fácil. ¿Y cuando hay hijos? Ahí se complica la situación, no queriendo decir que no sea posible salir, porque claramente sí, porque pues en ese caso pues los hijos se van a ver afectados por una relación en donde hay ese tipo de agresiones. Doctora, gracias. ¿Y este padrastro perfecto? Sandy Madera Arroyo, a quien Melanie Sofía de 10 años le decía papi. Sandy, ¿a cuántos años fue condenada? 56 años de prisión. 56 años de prisión. Gracias, muchas gracias y felicitaciones por su labor. Siempre es gratificante encontrarse con una persona como usted. Muchas gracias a usted. Gracias, doctora, gracias. Muchas gracias a usted por su invitación.